Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. El cine. Por favor, abra la puerta. Sus historias. ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Están aquí tras bambalinas. Lo lamento. ¿Interrumpí tu concentración? No quise hacerlo. Por favor, continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola. Hoy es miércoles 9 de junio de 2021. A nombre de Mile Mauri, Sergio A.M., esto es Cinema Station, ciclo Steven Spielberg, episodio 3. Rescatando o salvando al soldado Ryan. Mile, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, me encuentro muy bien, gracias a Dios, bien de salud. Un saludo para todos nuestros oyentes, un saludo para ti, Sergio. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo has pasado? ¿Recuerdas que nos contaste que te habías sentido un poquito mal? Bueno, con Mile, COVID? ya tengo el alta médica, gracias a Dios, gracias a mi médico, al gracias doctor a Dios. Electo, a quien le mando un abrazo virtual, quien estuvo al pendiente de mi evolución médica. Y quiero, Mile, saludar también a la gente en Perú, en México, en Canadá, en los Estados Unidos, en la Argentina, en Uruguay. Se me escapa una nación, en Alemania y en la China. Quiero saludar a esos oyentes que tenemos fieles, escuchándonos miércoles a miércoles o cuando a ellos les sea posible, por la diferencia horaria, Mile, en sus países. Sí, un saludo para todos ellos, para todos los oyentes que miércoles a miércoles o día a día, como dice Sergio, dependiendo de los horarios que tengan, nos escuchan y gracias por seguirnos, y a cada uno de los que van llegando, gracias también por hacer parte de este bonito proyecto. Asimismo, Sergio, y para añadir algo de lo que tú estás diciendo, siguiendo con tu impulso, quiero enviarle también un fuerte abrazo y un agradecimiento a todo el cuerpo médico, enfermeras, paramédicos, conductores de ambulancia, todo el personal médico que en toda esta pandemia ha estado acompañándonos, y darle las gracias a Dios por la existencia de ellos en todos los países que tú acabas de mencionar, Sergio. Evidentemente, Mile, así es. También quiero saludar a mi amiga Nuri Sáenz, quien es fanática, seguidora de Cinema Station, quien en estos días me había enviado un saludo cordial a través de WhatsApp. Nuri, te mandamos también saludos a nombre de Mile Mauri, a nombre de mi persona, y bueno, para que estés dispuesta a escuchar tercera entrega del ciclo de Steven Spielberg. Hoy tenemos Rescatando al soldado Ryan. Hoy vamos a empezar con esta película al lado de Mile Mauri. Bueno, Mile, pues no sé si quieres que iniciemos de una vez con los datos y las curiosidades del rodaje de Rescatando al soldado Ryan. Iniciemos de una vez con este episodio de Steven Spielberg, Sergio. Muy bien. Spielberg quería a un actor americano que realmente pareciese americano y que además fuese desconocido. Entonces Robbie Williams, que en ese momento estaba rodando la película El Indomable, Will Hunting, la película la estaba rodando y le presentó a Matt Damon, Steven. Steven le encantó y le llamó para el papel a Matt Damon. Sin embargo, meses antes del estreno de la película, Matt Damon ganó el Oscar por Will Hunting y se convirtió en una estrella. Mile, ¿cómo te parece esto, Mile? Y esa película de la que tú estás hablando es Mente Indomable, ¿cierto? Exactamente. Que la habíamos mencionado precisamente. Creo que la semana pasada hablamos un poco de ella, Mile. Sí, creo que sí. Siempre, si te das cuenta que siempre se nos van como entrelazando las películas, ¿no? Totalmente. Así es, así es. Eso es algo muy curioso y es algo que pues engalana, es algo que nutre. Bien, entonces, si nos estamos refiriendo al desembarco de Normandía, catalogada por
Empire como la mejor escena bélica de todos los tiempos, y no es para menos, $12 millones, solo esa escena, más 1.500 extras, muchos de ellos compuestos por miembros de la Fuerza de Defensa Irlandesa. Imagínate, solamente esa escena, tantos millones de dólares, increíble. Tenía que quedar como quedó, súper bien, Sergio. Exacto. Sí, señor. Imagínense, queridos oyentes, que uno de los actores de doblaje de la versión que fue doblada en alemán era un veterano de la invasión de Normandía. Este tuvo que abandonar el estudio debido a la conmoción que le causó el realismo de la película. Para muchos, las guerras son historias, películas o libros, pero para otros son recuerdos. El sargento técnico Mike Hobart está interpretado maravillosamente bien por Tom Sizemore, pero pudo no ser así. Si Tom hubiera caído en la tentación de consumir drogas en algún momento del evento, porque pues él lo hacía habitualmente por esa época, Spielberg le dio el papel si no daba positivo en ningún día del rodaje. El director tenía pensado despedirle incluso si daba positivo el último día, teniendo que rodar otros 58 días con otro actor. ¿Cómo les parece todo esto? Ustedes saben lo que es, se imaginan, por ejemplo, un actor como Tom Sizemore, que es un actor tan talentoso, y uno lo ve no solamente en Hollywood, pero en este caso vamos a referirnos específicamente a Hollywood, que muchas estrellas son drogadictos, son adictos a consumidores de algún tipo de alucinógenos y esas cosas, que por esa razón muchos son rechazados. Sin embargo, Spielberg le dio la oportunidad a él con una condición: le hacía pruebas todos los días, y si un solo día daba positivo, era despedido. Sergio, ¿cómo te parece todo esto? Mile, sí, estos son fenómenos sociales que azotan a los ciudadanos, independientemente de su profesión, de su nivel intelectual y de todas las cosas que conocemos. Lamentablemente, pues hay muchas personas que caen dentro de este flagelo social de las drogas. Tom tuvo que luchar entonces con su adicción a la heroína y a la metanfetamina, las únicas dos cosas que ensombrecían su talento. Steven, claro, fue uno de los directores que más le ayudaron a superarlo. Tom Sizemore fue un actor consagrado de Hollywood. Consagrado de Hollywood porque creo que ya no está rodando, creo que ya no lo están contratando. Estuvo en películas de la talla de La caída del halcón negro, estuvo en una película que para Latinoamérica tradujeron como Fuego contra Fuego, con Al Pacino y Robert De Niro como protagonistas, Val Kilmer, Tom Sizemore y Ashley Judd dentro de ese reparto, sin olvidarme del señor, se me olvidó el nombre ahora, el señor padre Angelina Jolie, quien también está ahí en ese reparto actoral impresionante, y que la película en realidad se llama Heat, calor o caliente, se llama la película. Caliente. Para Latinoamérica fue doblada como Fuego contra Fuego. Fue seleccionado para el Festival de Cannes, donde Spielberg la vio y quedó tan impresionado que hizo para el papel de Adrian Caparzo en Salvar al Soldado Ryan. Ya cuando un director, esto lo hemos hablado muchas veces, va diagramando su idea de lo que quiere, ya va pensando en nombres, en nombres del talento actoral. Correcto. Adelante, Milo. Sí, generalmente es así. Cuando los directores les son presentados un guión, ya ellos van pensando en los personajes, a los actores que van a interpretar esos personajes, y cuando ellos son los que escriben los guiones, ya ellos en su mente también tienen ya a quién le pueden asignar esos personajes, ¿cierto, Sergio? Totalmente. Sí, señor. Bueno, continúo con las curiosidades. Cuando Vin Diesel no era nadie, aunque parezca mentira, en los 90, Vin Diesel tenía enormes problemas para encontrar trabajo debido a su etnia, que él mismo declara ambigua, ya que nunca conoció a su padre biológico. Cansado y frustrado, escribió, dirigió, produjo y protagonizó un cortometraje semi-biográfico llamado Multifacial, donde hablaba de estos problemas en la industria. Los efectos de sonido de las armas que se encuentran a lo largo de la película fueron grabados a partir de disparos con munición real, con armas auténticas, un fuego vivo real. Dos cosas les quiero comentar acerca de esto. Primero, que todos los actores tienen inicios, muy pocos tienen como esa película que los catapulta de una vez a la fama.
Y Vin Diesel fue un actor que se hizo su camino duro, aquí lo mencionan de pronto, porque por las características de él a veces no encontraban en dónde ubicarlo o clasificarlo, ¿no? Debido a su etnia. Y otra cosa que se nos olvidó decirle, Sergio, que íbamos a hacer spoilers en algún momento, sí. Y es, por ejemplo, el efecto de sonido de las armas, Sergio, es algo que destaca mucho en esta película. Las diferencias entre cómo suenan las balas en el aire y dentro del agua fue fantástico. Esto es uno de los fuertes que tiene esa película. Sí. Adelante, Sergio. Sí, esta película, tú lo acabas de decir, una película técnicamente cuidadosa en todos los detalles. Bien elaborada, sí, señor. Muy bien, así es, muy bien elaborada, una película que no dejó nada al azar. Obviamente hay algunos fallos, es muy difícil estar al 100% dentro de la línea de la perfección, pero esos son correcto. Detalles menores, esos no son detalles que van a restarle puntos al relato cinematográfico. A lo largo de la historia hay varios casos, pocos en los que el rollo de una película llega a las salas de cine junto a una carta o a unas sugerencias de su director o productor con indicaciones específicas de cómo proyectarla. Ojo con esto que voy a contar, mire, que esto es muy curioso. Una de ellas, de esas películas, de esas cintas que llegó a las salas de cine con instrucciones, fue Mulholland Drive. Es una película que te la recomiendo, es de David Lynch, un director de cine fantástico. Debe ser buena porque sí. David Lynch es uno de los grandes. Sí, de los grandes, claro. Tiene buena filmografía, sí, señor. Impresionante. Entonces David Lynch dio instrucciones sobre cómo recalibrar la pantalla para cada proyección. Pero era David Lynch, o sea, sí. Es normal, era David Lynch, o sea, uno de los grandes directores de cine, de los afamados, de los más respetuosos, de los más respetados. Entonces, pues todas estas cosas tienen que ver con... Mire, todo esto tiene que ver con el nombre del director de cine, de que quiere pues el máximo provecho para que su obra cinematográfica sea percibida por los espectadores de la mejor manera, mire. Así es. Sin embargo, con salvar al soldado Ryan, o rescatando al soldado Ryan, Spielberg también tuvo que mandar indicaciones para que todos los cines subieran el volumen a lo más alto posible. Al director le preocupaba mucho que no se aprovechara al máximo el paisaje sonoro cuidadosamente diseñado para esta película, Mile Mauri. Así es. Esto que acabas tú de comentarnos me hace pensar en lo dedicado que es cada persona dentro de su arte, ¿no? Es así, por ejemplo, cuando tú vas a degustar un plato elaborado por un chef. Ellos, no sé si de pronto han tenido la oportunidad de ver documentales, películas, programas, que ahora se ven mucho de eso. Están los chefs y hay alguien observándolos como un jurado, ¿no? Entonces lo dejan degustar el paladar, entonces le dicen, esto queda mejor con vino tinto, queda mejor con vino blanco, porque la combinación de sabores es así y tal. Entonces yo me imagino que esto también aplica para los directores, ¿no? O sea, ellos se toman tanto el trabajo y tanta dedicación en cada detalle, como la luz y sobre todo el sonido, que ellos se preocupan porque así el producto llega al final cuando ya el espectador lo está viendo en las salas de cine. Sí, señor. Imagínense que todos los actores principales, excepto Matt Damon, tuvieron un brutal entrenamiento militar durante varios días antes del rodaje con el propósito de mostrar esa crudeza en sus interpretaciones. Parte de este entrenamiento era acampar en condiciones de muchísima humedad, ejercicios físicos extremos y por supuesto solo se podían llamar entre ellos por los nombres de los personajes, excepto el supervisor del campamento que los llamaba a todos basura. Este es típico de la milicia, ¿no? Sí. Es típico de la milicia, hacer ese shock psicológico de tratarlos mal para que cuando de verdad los estén tratando mal pues no se afecten. Spielberg tuvo una idea, y si ponemos taladros a los lados de las cámaras para que la cámara también se sacuda durante las explosiones, y así lo hizo pensando que acababa de inventar, esto me da muchísima risa, que acababa de inventar una asombrosa técnica de fotografía en el cine. El chasco llegó cuando el director de fotografía vio el invento de Steven y le dijo, señor Steven, ¿por qué no compramos lentes vibratorias para las cámaras? Imagínate eso, al propio Steve, o sea, él creyendo que había inventado, mejor dicho, lo super cool, lo último, y por favor, ya estaba inventado. Claro, totalmente.
Esto, Sí, señor. dentro de esto que nosotros encontramos hay cosas que son muy, muy chistosas, muy curiosas, muy pues, cómicas. 2 embarcaciones marinas en la escena de la llegada a Normandía se utilizaron realmente durante la Segunda Guerra Mundial. Se contrató a extras que tenían amputaciones reales para la escena de la playa. Mire, esa escena en realidad es un poco, no alarmante, es un poco asombrosa, porque en realidad pues, pensé que había sido trabajo de diseño de producción. Todo el tiempo lo creí, que había sido trabajo de diseño de producción, de maquillaje. Pero no, se contrataron en realidad extras que tenían pues amputaciones reales. Eso pues Sí, para darle mayor realce a cada escena, sí, señor. Exactamente. Además, las escenas en la ciudad francesa bombardeada no fueron filmadas en Francia, ya que disparar contra una ciudad francesa destruida iba a ser un engorro, así que crearon pieza a pieza la ciudad ficticia de Ramel en una base aérea que se encuentra a 30 millas de Londres. Tardaron 4 meses debido a los detalles como por ejemplo comprar toneladas de escombros reales para transportar y tirar con mucha delicadeza en el set. ¿Para qué utilizar un poco de espuma teniendo escombros reales? Esto juega papel preponderante, Emile Mauri, el diseño de producción. O sea, cómo nos vamos dando cuenta, cómo engranan cada trazo de lo que la trama o el relato cinematográfico percibe. Emile. Sí, es que la diferencia entre hacer una película, hacer una buena película y hacer una excelente película o una superproducción como las que le gusta hacer a Steven Spielberg es en los detalles, cuidar cada detalle, como lo que tú acabas de mencionar, contratar personas que ya están mutiladas, que ya han perdido miembros para que una vez exploten y toda esa escena tan cruda que fue el desembarque se viera exactamente como pasó. Sí, señor. Nos acordamos de esa escena en la que 2 soldados alemanes reciben un disparo mientras tratan de rendirse. Como espectador podrías pensar que son los chicos malos y se han llevado su merecido, ¿no? Refiriéndose a la muerte de estos 2 jóvenes. Sin embargo, aquí Spielberg hizo algo mágico y tremendamente trágico a la vez, ¿no? La combinación de la magia, pero tener la tragedia también, para que la inmensa mayoría de nosotros, el público, ni siquiera fuésemos conscientes, ¿no? Los 2 soldados no hablaban alemán, sino checo, y en la película decían: por favor, no me disparen, no soy alemán, soy checo, no maté a nadie. Efectivamente, y como era costumbre de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ellos forzaban a muchos prisioneros de los territorios invadidos a ingresar a una parte del ejército llamada Batallón Ost. La interpretación de un ranger del ejército, concretamente de John H. Miller, es tan brillante, se están refiriendo a Tom Hanks, y tan precisa que fue incluido como miembro honorario del Ranger Hall, ¿no?, de la fama del ejército de los Estados Unidos, el Salón de la Fama de Honor del ejército de los Estados Unidos. El primer actor que ha recibido tal honor y sin ir a la guerra, aunque Hanks sí que era conocido por haber servido como portavoz nacional de la campaña conmemorativa de la Segunda Guerra Mundial. Después de la película de Salvar al Soldado Ryan, escribió y produjo junto a Spielberg Hermanos de Sangre, que fue una serie sobre la Segunda Guerra Mundial que también hizo historia en el medio. ¿Cómo te parece ese detalle? Bueno, igual sobre la crudeza y la brutalidad de los alemanes ya lo hemos visto con los diferentes directores, con la película de cada director de los que hemos hablado, ¿no, Sergio? Claro, ahorita mientras relatabas, pensaba y me acordaba en lo del actor alemán de doblaje que tuvo que irse del estudio porque pues al leer las líneas recordó, porque él estuvo en la guerra, la brutalidad de esta misma. Son cosas que mueven muchas sensaciones y sentimientos, Miguel. Son cosas que pues la guerra pues pasa, pero les queda como que ese recuerdo ferviente en la memoria a quienes fueron parte del conflicto. Mel Gibson y Harrison Ford podrían haber interpretado al capitán John H. Miller. ¿Recuerdan el discurso de John H. Miller sobre lo de ganarse volver a casa? Pues bien, este texto en que el capitán se dirige a los suyos para explicarle lo que significa una guerra para él y sobre cómo cada vez
se tiene que esforzar más para intentar volver era mucho más largo en el guión original. Sin embargo, Hams, que conocía bastante bien a su personaje, le dijo a Spielberg que el capitán Miller nunca hubiera hablado tanto de sí mismo. Spielberg lo vio claro y le dijo que sí, que acortara el discurso. Esto es un diálogo ya entre, por decirlo así, entre empleado y jefe, entre actor y director, que evidentemente tienen una relación muy cordial, Mile Mauri. Sí, y además de eso, esto deja evidenciado el trabajo que se toma un actor de estudiar a su personaje, ¿no? O sea, porque él mismo le dice, no, es que no creo que Miller como capitán se hubiese extendido tanto, de pronto que fuera como tan egocéntrico, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces le dice Spielberg, bueno, es cierto, deberías acortar el discurso, ¿no? Qué chévere toda esa camaradería entre director y actores. Una de las mejores escenas de la película es el diálogo precisamente entre Miller y el soldado Ryan, antes del último enfrentamiento con los nazis. El personaje de Damon cuenta la historia de cómo la noche anterior a que lo llamaran a las filas, su hermano mayor estaban espiándole en el granero conquistando a una chica. Y el de Hanks le habla de su mujer y de los rosales. Y todo está improvisado. Es un ejercicio bestial de interpretación que evidentemente Spielberg no dudó en mantener en la película. Las municiones que los actores llevaban colgadas durante las escenas de guerra tenían que ser de madera porque el metal era demasiado pesado para llevarlo encima. Miren estas dos cosas que nos enfrentan, que nos muestran la crudeza de la guerra. O sea, dos soldados, uno de mayor rango que el otro, compartiendo todas las vivencias que tuvieron antes de la guerra, ¿no? El uno, un jovencito, contándole a su superior que sus hermanos habían estado espiándole en el granero cuando él estaba conquistando una chica, y el otro recordando, viviendo tranquilamente con su mujer, sus rosales y todo eso, y estar en medio de ese conflicto, de eso tan sangriento, tan violento, evocar y desear el querer estar en sus hogares. Y lo otro es esas municiones, porque llevarlas de madera porque eran demasiado pesadas, lo cual quiere decir que los soldados reales cargaron con todo ese peso durante la guerra. Sergio, qué crudo, ¿verdad? Fuerte, sí es, muy fuerte. Al contrario de lo que se piensa, rescatar al soldado Ryan no está basada en la historia de los hermanos Sullivan, sino en la de los hermanos Nyland, 4 jóvenes que sirvieron en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los hermanos Robert, Preston y Edward fueron asesinados en la batalla, lo que provocó que su hermano Frederick, apodado Fritz, fuera enviado de regreso a casa para que la familia no perdiera a todos sus hijos. Sin embargo, Edward no había muerto, fue encontrado vivo tras escapar de un campo de prisioneros japoneses en Birmania. Esto pues son los coletazos, Mile, de la guerra. Sí, señor, así es. Un total de 40 barriles fueron usados solo para el desembarco de Omaha. Esto fue la sangre, ¿no? Sí. La sangre que tuvieron que utilizar, sí. Hubo un detalle que los veteranos vieron poco realista, pero fue solo uno. La escena en la que los Rangers lanzaban proyectiles de mortero a mano contra los alemanes. Sin embargo, más tarde se reveló que Charles Cayley, un soldado que recibió la medalla de honor, lo hizo durante la batalla en Italia en el año de 1943. La realidad siempre superará a la ficción. Qué horror, ¿verdad? Totalmente. Todo lo que les tocó vivir. Esto es algo que es muy cierto. O sea, lo real siempre va a superar lo ficticio. Esto está más que claro. Por razones de estilo, Spielberg redujo la saturación del color en un 60%. Esto no lo entendieron los espectadores de la televisión por cable, que llamaban quejándose sobre ¿qué hago? Algo anda mal con el color de la película. Finalmente, los proveedores, en vez de dar explicaciones, decidieron aumentar los valores normales de saturación durante la transmisión de Salvar al Soldado Ryan. Esto pues es una técnica que impartieron entre su director de fotografía y entre Spielberg, su cinematógrafo, Kaminsky, donde da la sensación de que la película fue rodada con la técnica documental, con un tono pues grisáceo. Esto pues correcto, referente mil a lo que los espectadores o los televidentes observaban en el film desde casa y llamaban pues al operador de cable de que la película no se veía bien. En realidad pues hay muchos datos, hemos revelado muchos datos, muchas curiosidades que yo
en realidad no tenía, mire Mauri, y pues el saber, el datearse, el uno pues estar informado de todo esto, entonces es cuando uno mucho más valor le da al trabajo cinematográfico, mire. Así es, y además de eso, Sergio, pues ya a lo largo de este ciclo, de este mes que hemos estado con Spielberg, ya nos hemos dado cuenta que él juega mucho con eso. Recuerden la lista de Schindler, ¿no? Recuerden que fue filmada en negro, que fue también tipo historia, que a pesar de que no fue un documental, pues él lo quiso hacer que pareciera de esa manera. Entonces, él se permite esas libertades de acuerdo a lo que quiere transmitirle al público en la pantalla grande. Lo que pasa es que ya verlo de pronto en la pantalla de la casa, pues es distinto. Sí, señor. Mile, vamos a entrar entonces a la segunda parte de Cinema Station, episodio 3, Rescatando al Soldado Ryan, de Steven Spielberg, con el análisis cinematográfico. Te doy el uso de la palabra en cuanto al guión, Mile. Sí, señor. Yo les voy a hablar del espectacular guión de esta película. Fue escrito por Robert Rodat. El filme destaca por su recreación muy realista de la guerra, especialmente en sus intensos 27 primeros minutos. Estos minutos son, mejor dicho, de lo que más se habla, una de las cosas de las que más se habla de esta película. Esta película fue dividida en 3 partes. La primera, el brutal desembarco de los soldados en la playa de Omaha, mientras los nazis les esperaban con sus ametralladoras. Cámara al hombro, rodado tipo documental, como ya lo habíamos dicho, crea la sensación muy próxima a los espectadores. La segunda, el desarrollo, que es la búsqueda de Ryan por la campiña francesa. Mientras que la tercera, en la que el pelotón capitaneado por el capitán Miller, que es interpretado por Tom Hanks, se une a Ryan y su grupo para defender un puente cuya posición es estratégica en el devenir de los acontecimientos. La esposa del guionista de cine, Robert Rodat, le regaló el libro D-Day de junio 6 de 1944 y el Climatic Battle of World 2 del historiador Stephen Ambrosi. Mientras leía el libro, paseando una mañana por un pequeño pueblo de New Hampshire, a Rodat le sorprendió un monumento dedicado a los caídos en varias guerras y particularmente los apellidos repetidos de hermanos que murieron en combate. Le inspiró a él la historia real en el libro Ambrosi de los hermanos Nyland, 2 de los cuales habían muerto en la guerra, mientras que un tercero fue rescatado de Normandía por el Departamento de Guerra. Rodat contó su idea al productor Mark Gordon y este le pasó a Paramount Pictures, a cuyos ejecutivos gustó lo suficiente para que encargara escribir el guión a Rodat. Katie Sage, de Creative Artists Agency, supo de este guión y lo dio a conocer al director Steven Spielberg, que era uno de los clientes de esa agencia. En esa época, Spielberg estaba creando DreamWorks y se interesó por el tema, por lo que se hizo con una copia del guión. Este guión no fue exactamente fue inspirado, como acabo de decir, fue inspirado en un libro que el escritor lo leyó y una estatua que él había visto, ¿no? Un monumento a los soldados caídos, y se dio cuenta de los repetidos apellidos que había ahí, y es que fue una realidad. O sea, muchas familias perdieron a muchos de sus hijos, Sergio. Entonces eso le dio las ideas a él para poder crear todo ese magnífico guión y ser presentado a Steven Spielberg para finalmente ser llevado a la pantalla grande como la maravillosa historia de Rescatando al Soldado Ryan. Sí, evidentemente, Mile, pues eso a raíz de ese hecho verídico, de ese hecho real, en la Constitución Nacional de los Estados Unidos, pues está ese artículo, ese parágrafo de que de miembros de una familia no pueden estar varios dentro de una guerra o dentro de un conflicto bélico, a raíz de esto que sucedió, de lo que tú acabas de relatar. Bien, la dirección de fotografía de rescatar o de salvar al soldado Ryan estuvo a cargo del gran Janusz Kaminski, la cual posee un tono grisáceo, como lo habíamos dicho ahorita, para acercarnos a lo que es un documental. El polaco forzó el diafragma. El diafragma es una pieza dentro de la cámara, una pieza dentro de ese andamiaje técnico y táctico importante, que es quien regula, es el encargado de regular la cantidad de luz que ingrese o la cantidad de luz que no queremos
que ingrese, apertura de diafragma para que pase la luz, cierre de diafragma para que simplemente ingrese la luz que queremos de acuerdo a lo que deseamos mostrar. Eso para explicar qué es un diafragma, porque de pronto muchos han escuchado la palabra del diafragma, pero no saben en realidad lo que es. Bien, el señor Kaminsky utilizó emulsiones de otros tiempos para conseguir ese look antiguo, justo antes de que lo digital lo invadiese todo en el cine de Hollywood y en el cine que conocemos en el día a día. Para las secuencias de acción se emplearon velocidades de obturación muy cortas, que consiguieron el crudo realismo que buscaba Spielberg, para lograr un tono y una calidad fiel a la historia, así como para reflejar la época en que se ambienta el film. Spielberg volvió a colaborar con el director de fotografía Janusz Kaminski, afirmando que al principio los dos sabíamos que no queríamos que esto pareciera una extravagancia de Technicolor sobre la Segunda Guerra Mundial, sino más bien como imágenes de un noticiero de los años 40, muy desaturado y antiguo. Kaminski quitó el revestimiento protector de las lentes de las cámaras para acercarse lo máximo posible a la tecnología de filmación de la época de la Segunda Guerra Mundial. Explicó que sin la capa protectora la luz penetra y comienza a rebotar, lo que la hace más difusa y más suave sin perder el foco. El foco es la nitidez de lo que nosotros estamos viendo dentro de ese encuadre. El director de fotografía completó el efecto global pasando el negativo por el bleach bypass, un proceso que reduce el brillo y la saturación del color. La sincronización del obturador fue de 90/45 grados para muchas de las escenas de batalla, cuando lo habitual son 180 grados. Kaminski aclara de esta manera que lograron un cierto staccato en los movimientos de los actores y cierta nitidez en las explosiones, lo que lo hace un poco más realista, que en realidad era lo que ellos pretendían. Cuando digo ellos me refiero a Kaminski y a Spielberg, dar la sensación de realismo o relatar ese argumento real de la Segunda Guerra Mundial de la época de los 40, obviamente en nuestros días, en nuestra era, miren. Así es. Con esto, todo esto que tú acabas de explicarnos a detalle, los espectadores nos podemos caer en cuenta, o sea, las diferencias entre las imágenes, ¿no? Hay películas que se ven de una manera distinta a otra, y es todos esos trucos que hacen ellos, o técnicas, no digamos trucos, técnicas que utilizan de pronto al quitar un lente, al colocar un lente, y que hacen desenfocar o enfocar más directamente lo que ellos quieren hacer. El diseño de producción de esta película también es fantástico. El vestuario fue realizado por Joanna Johnson, toda una veterana en la trastienda de Hollywood, porque es de esa que nunca sale como que anunciada, ¿no? Como decimos nosotros, de las personas que trabajan tras bambalinas. Ella reconoce que su trabajo no es siempre tan sencillo. Dice que tengo un equipo maravilloso y que trabaja muy rápido con dos de los mejores sastres del mundo, pero en ocasiones, como en Lincoln o en Salvar al Soldado Ryan, cuando debes mantenerte fiel a ciertos códigos estéticos, la cosa se complica rápidamente. Lo más difícil que he hecho, salvar al Soldado Ryan, porque había que ser extremadamente cuidadoso con los uniformes. No podíamos inventar nada, hicimos cientos y todos debían ser perfectos y responder fielmente a la jerga militar. Explica, al final compensa porque tienes a alguien como Steven Spielberg que le saca provecho a cada centímetro de tu trabajo, pero la velocidad a la que tienes que moverte, porque Steven rueda muy rápido, es muy estresante, se lo aseguro. En serio, es que no debe ser nada fácil trabajar con un monstruo, y lo voy a decir de esta manera, como Steven Spielberg, ¿no? Una persona tan exigente y que guste tanto de la excelencia, ¿no? Ya vimos cómo fueron los detalles de los uniformes en la lista de Schindler. La vestimenta también la destacábamos en Atrápame si puedes. ¿Te acuerdas que hablábamos de la pulcritud, de cómo se veían de bonitos los uniformes de pilotos y todo eso? Y obviamente el Soldado Ryan no debía ser la excepción, ¿no? Entonces, él siempre va a ser un director muy exigente con cada detalle, incluido el vestuario, Sergio. Claro, teniendo en cuenta lo que Joanna ha narrado, pues no debió ser fácil desde el punto de vista de lo que ella decía, que no se podía inventar nada, que había que ceñirse a lo que se conocía de la época. Y pues en realidad el vestuario de esta película es impecable.
O sea, es algo que recrea lo que sucedió en aquella época a la perfección, sin inventar, basado simplemente en los hechos reales, autóctonos de aquel momento. Voy a hablarles acerca del diseño de sonido, de esta parte pues del audio. Lo que nos compete es únicamente el principio. Cuando digo esto es cuando desembarcan en Normandía el día D. Hay que apuntar que se trata de una de las mejores recreaciones cinematográficas de este evento. John Miller se queda aturdido entre el ruido de la metralla y de las bombas. Cuando las naves fluviales van llegando a la orilla, allí los esperan los alemanes, los nazis, y en realidad el sonido de las metralletas, de las metrallas y de las bombas golpeando en las estructuras físicas de las naves, cuando digo nave me refiero a los barcos, es impresionante, y es asombrosa y es pavorosa y aterradora esa escena. Cuando lo vean van a recordar las palabras de nosotros. John Miller se queda aturdido entre el ruido de la metralla y de las bombas. La imagen nos acompaña con una pequeña cámara lenta que se une a la intromisión del sonido en la cabeza de nuestro protagonista, lo que les acabo de relatar hace poco. Nos introducimos en su nivel emocional y recorremos la playa con la mirada. Recordemos que Spielberg y muchos directores cinematográficos juegan con las emociones nuestras como espectadores, con nuestros sentimientos. Es un momento clave porque hasta entonces podemos intuir lo horrible de la guerra, lo tenebroso, como les decía hace un momento. Pero es ahí, en ese momento, cuando de lleno nos metemos a sentir lo que ocurre de verdad, sin tapujos, sin vendas, vamos a lo crudo, directamente al nivel de sentimientos del protagonista de la escena. Esta intromisión en el nivel psicológico se llama metadiégesis y de tener unos puntos de partida y de final para un buen resultado. En esta escena hay un momento clave en el cual el director quiere expresar los horrores de la guerra y para ello nos planifica un pequeño recorrido emocional. Recuerden siempre, emociones y sentimientos, sonidos ambientes, efectos de sonidos, personajes y muchos más. Y los manipula de tal forma que nosotros como espectadores nos demos cuenta de que hay un cambio de perspectiva. Los espectadores saben que a uno de los personajes principales le va a suceder algo. En ese fragmento vemos cómo el joven comienza a entender lo que supone de verdad una guerra. En estas escenas debe existir un punto de giro narrativo que justifique la entrada y otro que justifique la salida. La entrada en ese estado de ensoñación es lenta, utilizando las bombas y las metrallas como recurso narrativo para acceder al nivel de las emociones. Por contraposición, la salida es brusca, es de golpe, rápida, veloz, similar a la vida real, de la mano de uno de los soldados de su batallón que le grita. Este efecto sirve para provocar cambios de foco. Recordemos, el foco es la parte de la lente de la cámara con la que enfocamos o desenfocamos, pero sirve para los cambios en la trama, desencadenar estados de ensoñación, alucinación, de embriaguez y otras cosas más, también para evidenciar obsesiones y sugestiones. Es una herramienta sutil para meternos en la cabeza el pensamiento de los personajes. Un sonido solo no vale, es necesario todo el conjunto de sonidos que modificamos para poder manipular el punto de partida del espectador. Recordemos que si nosotros como espectadores, las películas o los filmes no tendrían ese efecto que causan en nuestras vidas, Mile Mauri. Adelante, Mile. Decía que esto es una forma más detallada de hablarles de todo lo que hemos venido a lo largo de este episodio, de la belleza del sonido, ¿no? Que es una de las mejores cosas que tiene esta película y que ha sido destacada siempre que escuchan una reseña o una crítica. La banda sonora de esta película no se queda tampoco atrás. Su compositor fue John Williams. Es una emotiva partitura que, en un afán de dar el máximo realismo a las imágenes de película, no aparece en las secuencias de combate, especialmente en la del desembarco en Normandía. El trabajo del compositor se ubica al principio del filme y en algunos de los interludios en escenas donde los personajes no combaten. La pieza más destacada es un sentido himno a los caídos, que sirve para cerrar el filme. En tono general de la banda sonora está
dominado por melodías que evocan la tristeza por los muertos en batalla, pero también como un homenaje por el sacrificio realizado. No tiene grandes variaciones, es uniforme y muy expresiva, construida y escrita en pocas y amplias suites que permiten describir la atmósfera de sensación y el ambiente, pero no la acción. Obviamente debía ser una banda sonora de este tipo porque está contando una tragedia, ¿no? Una vivencia trágica y todo lo que tuvieron ellos que pasar para poder rescatar al soldado. Entonces no podía esperarse que fuera una banda sonora de otra manera, Sergio. Exactamente, Mile Maury, lo has descrito de la mejor manera posible. Esto pues, Mile, ha sido el análisis de Rescatando o de Salvando al Soldado Ryan, ciclo de Steven Spielberg en el episodio 3, que nos competía la noche de hoy, y que el próximo miércoles, cuando sea 16 de junio, mediante Dios, estaremos haciendo el cierre del gran Steven Spielberg con la película Forrest Gump, Mile. Así es. Quiero agradecerles a todas las personas que nos acompañan miércoles a miércoles, a todos mis oyentes, mis fieles oyentes. Quiero enviarle un abrazo y un saludo a Walter Maury, que siempre me reclama los saludos, como ya les he dicho. Un saludito también a nuestra voice over, Heidi Moreno, y los esperamos para el cuarto episodio y el cierre de Steven Spielberg, Sergio. Un abrazo para todos y que muchas bendiciones y que estén muy bien. Adiós. Ella era Mile Maury, panelista, compañera de Cinema Station. Estábamos haciendo el desarrollo del programa Rescatando al Soldado Ryan, esperando que sea del agrado de todos ustedes. No me despido sin antes enviarle un saludo muy cordial, fraterno y lleno de mucho cariño a mi prima Ailet Camargo, quien en estos días está un poco quebrantada de salud, pero ánimo, fe en Dios y bueno, buena vibra. Recuerda lo que te he dicho, esto se trata de buena vibra para atraer las cosas positivas. Esto ha sido Cinema Station, episodio 3, Rescatando al Soldado Ryan, a nombre de Mile Maury, Sergio AM. Nos reencontramos el próximo miércoles. El Señor les bendiga. Chao. La séptima maravilla del mundo, el séptimo arte, Cinema Station. Cinema Station. Conduce Sergio AM y Mile Maury. Cinema Station, miércoles 8 p.m. por Estación Radio Online. Desde la Tierra Prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.